Pues Dios los bendiga a todos. Esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio y hoy tengo conmigo a pues un invitado bastante especial, ¿verdad? El pastor Carlos Collazo. Pastor, ¿cómo se encuentra? Saludos a todos, Dios les bendiga. Es para mí un placer estar acá con ustedes compartiendo y contigo, Manuel Boglio, esta experiencia de fe y de fortaleza, en la cual esperamos que todos podamos ser ministrados y edificados. Amén, amén. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es bien importante para la vida de la iglesia y la sociedad, especialmente los tiempos que estamos viviendo ahora mismo. Pero también un tema personal para los dos, tanto para ti como para mí, que es el tema de la ansiedad específicamente, pero la salud mental de forma general, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que es necesario poder hablar, es necesario tener estas conversaciones, así que te agradezco, ¿verdad? Haber dicho que sí en este momento y haberme, ¿verdad? Haber dicho vamos a sentarnos y vamos a hablar sobre este tema que yo creo que es tan pertinente. Si nos estaban viendo, ¿verdad? En Facebook Live, pues saludos a todos, gracias por el apoyo, denle en share para que otras personas se puedan comentar, conectar, sean parte de la conversación, hablen con nosotros durante el video, pues podemos leer algunos comentarios, si tienen algunas preguntas o dudas, intentamos lo mejor para responderlos. Y si lo estás viendo en YouTube más adelante, ¿verdad? Pues recuerden darle like, suscriban al canal y comenten también debajo del video, que yo siempre me conecto luego de los videos y converso con las personas, ¿verdad? Mientras el tiempo me dé. Así que nada, con eso en mente entonces, pastor, yo quisiera empezar haciéndote básicamente un comentario, una pregunta. Esta conversación, ¿verdad? La idea de esta conversación comenzó hace varias semanas atrás cuando yo hice un escrito en Facebook acerca de lo que es mi proceso de ansiedad. Eh, Entre otras personas, pero obviamente pues, tú lo leíste y me escribiste aparte y me diste varias cosas y me expresaste que tú también estabas escribiendo algo sobre ese tema. Y a raíz de eso, pues tú me dijiste, pues mira, en lo que necesitas ayuda, lo que necesitas apoyo, me dejas saber y inmediatamente pues, me vino a la mente la idea de sentarnos y tener un diálogo. Y de ahí comenzó entonces la idea de este Facebook Live que estamos haciendo ahora mismo. Y una de las inquietudes que yo te había expresado en varias ocasiones, ¿verdad? Porque luego de eso nos sentamos y hablamos. Una de las inquietudes que yo he tenido es más bien qué relación tiene este aspecto de la ansiedad y la salud mental con la vida espiritual del ser humano. Específicamente nosotros que somos cristianos, ¿qué tipo de relación existe entre esos dos temas? Y no sé, quisiera abrirte las puertas, ¿verdad? A ti para que empezara a hablar por ahí, ¿verdad? ¿Qué tú qué opinas, especialmente como pastor, ¿verdad? ¿Qué tipo de relación existe entre esos dos temas, esos dos aspectos de la vida? Pues mira, me gustaría, ¿verdad?, comenzar planteando o afirmando que la ansiedad es parte del ser humano, es parte muy normal que ocurran eventos de ansiedad en cada uno de nosotros. El detalle está cómo nosotros los enfrentamos y buscamos la manera de resolverlo. Está muy ligado a nuestro aspecto de la espiritualidad en el proceso de cómo nosotros tomamos el texto bíblico, escuchamos la palabra del Señor, ya sea cantada o predicada, recitada de diferentes maneras, y la aplicamos desde una óptica de salud, desde una óptica de transformación, de sanidad y de liberación. Si caemos en el error de comenzar a juzgar las personas y a demonizar el asunto de la ansiedad, pues entonces se nos van a confundir las personas. Mira, estaba buscando una definición que me pareció muy interesante y es una respuesta repentina de miedo o de malestar intenso que llega a su pico máximo en cuestión de minutos con varios síntomas: sudoración, sensación de ahogo, falta de respiración, taquicardia, adormecimiento de las manos, de los pies, mareos, náuseas. O sea, hay una gama de sensaciones. No todo el mundo las expresa de la misma manera. Entonces, ¿cómo nosotros en medio de ese proceso logramos establecer una reconciliación con el texto bíblico y con Dios? Es bien interesante porque hice una búsqueda en Google, que es donde más rápido puede uno, ¿verdad?, hacer este tipo de ejercicios, pasajes que determinaran que la ansiedad por causa de un demonio o de un espíritu maligno, y no hay un pasaje. Sí encontré como escritos de personas, mira, sí, esto es un demonio que se llama tal, pero no hay un texto bíblico que te lo fundamente. No hay un pasaje bíblico que te diga, mira, sí, esto es una malicia y se llama así o de esta manera. Y esto es muy interesante traerlo porque cuando usted mira la escritura,
desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un sinnúmero de personajes bíblicos que pasaron por ansiedad. Yo puedo enumerarte unos cuantos. Por ejemplo, Josué. Josué pasó por una ansiedad bien grande por un evento traumático que es la muerte del líder. Y cuando hablamos del líder, tenemos que decirlo con letras mayúsculas, porque era Moisés. O sea, no era cualquier líder. Entonces Josué, está llorando, está sentado. Dice el pasaje bíblico que Dios le dice a Josué, mira, levántate y pasa este Jordán. Entonces, todas las palabras que uno encuentra en ese capítulo 1 y el verso favorito de muchos de nosotros, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pero cuando tú miras todo el capítulo 1 y tomas una libreta y haces el ejercicio, hay alrededor de 20 palabras saludables, inspiradoras y motivadoras de Dios hacia Josué. O sea, que Dios en ningún momento le está reclamando sus emociones ni sus sentimientos, sino todo lo contrario, se las valida y le está diciendo, ok, yo voy a estar contigo. Y cuando pasamos por ansiedad, una de las emociones que más sentimos es que nos sentimos solos. Yo voy a estar contigo, nadie te podrá hacer frente. O sea, cuando uno empieza a entrar en el texto bíblico, uno empieza a encontrar, por decirlo así, de esta manera, esos ejemplos. Sí, Creo que yo ibas a... quisiera, ¿verdad? Sí, retroceder un poquito en algo que dijiste anteriormente, ¿verdad? Mientras estabas tratando de buscar en la Biblia el aspecto de la ansiedad y ligarlo eso con el mundo espiritual o demonios, etcétera, que no encontraste algo específicamente relacionado a eso. Y yo creo que eso es bien importante porque uno de los, por lo menos en mi proceso, cuando yo comencé a sentir la ansiedad por primera vez, que no sabía que era ansiedad, no sabía que eran ataques de pánico, simplemente sabía que algo andaba mal, hace alrededor de 8 años atrás. Entonces, cuando yo empecé a sentir este proceso, pues inmediatamente mi reacción natural fue asociarlo con demonios o espíritus malignos. Mi instinto fue decir, estoy siendo atormentado o algo anda mal en mi relación con Dios y es por eso que yo estoy sintiendo ansiedad. Estoy sintiendo ansiedad, esto o es un castigo de Dios o es un tormento del enemigo. Entonces, por mi mente nunca pasó este aspecto de que, mira, esto es un proceso natural, en el sentido de que, de forma general, todos sentimos ansiedad en algún momento dado. Eso es una Sí. experiencia que todo ser humano tiene, especialmente si estás viviendo una situación difícil como la que acabas de describir en el caso de Josué. Pero cuando se convierten entonces en un problema de salud mental, ya sea un trastorno o el nombre que se le dé a eso, un desorden de ansiedad, esto por lo general tiene un aspecto, unas causas físicas también. Tienen que ver en ocasiones por problemas en el cerebro, en ocasiones tienen que ver con problemas de salud, falta de descanso, etcétera. Hay un sinnúmero de causas y no estoy descartando el elemento espiritual. Pero yo creo que uno de los errores que yo quisiera entonces plantear e intentar corregir aquí en este momento dado es esta tendencia de nosotros como cristianos especialmente, aunque esto pasa en todas las religiones y denominaciones, pero nosotros como cristianos tendemos a simplemente espiritualizar todo. Todo tiene que ser algo espiritual. Algo anda mal en tu vida espiritual si estás sintiendo y padeciendo esto. Y cuando uno escucha eso, uno dice, pues entonces es culpa mía. Es Uh-huh. culpa mía por la cual yo estoy pasando por ansiedad. ¿Qué tú opinas sobre eso? El detalle es que cuando yo permito que esa constante exposición, ese mensaje, inunde mi mente, mi corazón y mi cerebro, o sea, de alguna manera yo mismo me empiezo a reclamar, yo mismo me empiezo a sentirme culpable. Entonces, tengo que estar en un proceso constante y podríamos llegar a un proceso un poco abusivo de propiciar unas catarsis que no existen. Porque entonces ahí empieza de alguna manera el proceso de manipulación. Entonces, ¿cómo yo me siento? Ok, me sentí mal. Es por algún tipo de pecado oculto. Mi relación no está bien delante de Dios. Pues ok, me levanto a las 5 de la mañana y empiezo a orar. Y empiezo a orar hasta las 8 de la mañana. Pero a las 3 de la tarde me dio un ataque de ansiedad. Voy a asociar de que no oré lo suficiente. Entonces voy al próximo día a orar hasta las 9 de la tarde. Hasta las 9, perdón, de la mañana. Y así sucesivamente. Porque cuando yo empiezo a reconocer que esto es una condición, que esto es una enfermedad, que esto es algo que podemos superar, que mira, estamos expuestos y estamos tan vulnerables a todos estos cambios y reajustes de vida que cualquier situación es un detonante. Entonces, si yo comienzo a no flagelarme, a no lacerarme, a no dañarme y a reconocer, ok, yo voy a orar, pero lo más que yo voy a buscar es el rostro de Dios y relacionarme con Dios,
y ver cómo Dios camina conmigo por medio de este proceso. Mira, es bien interesante porque recurrimos mucho a los salmos para nuestras lecturas mañaneras y para nuestras lecturas en la noche. Y más del 80% de los salmos tienen pasajes donde las expresiones emocionales están a flor de piel. Y entonces nosotros queremos entrar en una super espiritualidad, en un proceso donde toda nuestra vida está siempre sobre las aguas, como Pedro, cuando la realidad es que la mayor parte del tiempo estamos con el agua hasta el cuello. O sea, estamos pasando un montón de situaciones y un montón de problemas. Si yo comienzo a trabajar mi relación con Dios desde otros lentes, desde el lente de la salud, desde el lente de que el Señor me va a permitir crecer en una espiritualidad completamente transformadora y liberadora, donde yo voy a empezar a mirar el texto bíblico no para juzgarme, porque yo he confesado mis pecados delante de ti y tu sangre me limpia de pecado. Y yo reconozco mi bajeza, mi vulnerabilidad y mi debilidad. Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice la palabra en Corintios. Entonces, ¿cómo yo comienzo a tomar todos esos pasajes, no para lastimarme, sino para, de alguna manera, sanarme, para ir trabajando sobre mi realidad? Fíjate que es bien interesante porque podemos caer en la ansiedad por problemas no resueltos, que los vamos arrastrando. Problemas con nuestro manejo de emociones. Suprimimos nuestras emociones y nos preguntan, mira, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y preferimos aguantar Estoy porque bien, nos han siempre estamos bien. enseñado. ¿Ah? Siempre estamos bien, siempre estamos bien. Exacto. Y nos han enseñado a decir, no, estamos en victoria. No, diga que le duele algo. Diga que le duele algo. Dígale que se siente mal. O sea, los salmos están llenos de, mira, Señor, el enemigo me persigue, quítamelos de encima. Mira, Señor, me quieren matar. Mira, mi piel se ha pegado a mis huesos, mi voz está pegada, no puedo hablar, no puedo expresar. Diga cómo usted se siente, porque eso le va a ayudar a usted a liberarse. O sea, salir de esta burbuja de que yo estoy bien porque soy cristiano, no me afecta nada, es muy peligroso. Es muy peligroso para el cristianismo que estamos viviendo en el siglo XXI, que podríamos convertirlo sin querer y tal vez de una manera intencional positiva, pero nos estamos dando cuenta que se nos puede ir de las manos y estamos creando un cristianismo clasista en el aspecto de que si tú no eres como yo, de que no te pasan estas cosas, pues tú tienes que orar más. Yo estoy en un nivel de espiritual más alto. Y el ejemplo de Jesús, que lo podemos tomar en algún momento, nos va, que fue el que me ayudó a mí en mis procesos de ansiedad y de ataques de pánico, de cómo yo descubrí que Jesús pasó por ansiedad y ataques de pánico. Y ahí se desmontó todo ese pensamiento, toda esa construcción teológica, todas esas predicaciones de hace muchos años atrás, que esto eran posesiones demoníacas, que esto eran raíces de amargura, que esto eran pecados no confesados y todo ese tipo de cosas. O sea, el trabajo agotador, Manuel, necesitamos descansar. Otro ejemplo que te quería compartir es el ejemplo de Jetro con Moisés. Moisés se está quemando. Moisés se está sobreexponiendo. Cuando Jetro lo va y lo visita, Jetro va con dos intenciones. Número uno, atiende a tu esposa y a tus hijos, porque estás muy concentrado en el trabajo, y Moisés enamora a Jetro. O sea, Moisés enamora a Jetro de tal manera que le cuenta todo lo que Dios hizo, y Jetro, qué bueno. Bueno, el pasaje bíblico dice que Jetro reconoce a Jehová como el Dios de Israel y no hay ninguno como él. Entonces, por la mañana, cuando Moisés se pone a atender el pueblo, Jetro le dice, ven acá, ¿qué tú estás haciendo? Tú te vas a quemar. La famosa quemazón por compasión, que hoy en día está muy constante en medio del pueblo cristiano. O sea, la sobreexposición, el no querer descansar, el tener la idea de que el cristiano no descansa porque Satanás no descansa. Mire, esto es cuestión de a quién imitamos. Yo imito a Dios, que Dios descansó. No puedo imitar al enemigo. Si él no descansa, ese es el problema de él. Pero nosotros tenemos que descansar. Sí, entonces uno de los propósitos entonces, ¿verdad?, de esta conversación es precisamente eso, es quitar ese estigma que existe alrededor de la salud mental en general, que la realidad del caso es que en estos últimos años, especialmente a raíz de María, yo diría para acá, en Puerto Rico se ha visto un progreso en esta área. Se ha visto que las personas están dispuestas a hablar un poquito más sobre sus condiciones de salud mental. Se ha visto que la iglesia, especialmente cuando los temblores para acá también, la iglesia ha respondido en este aspecto, ¿verdad? Muchas de ellas están buscando ser centros ¿verdad?, de apoyo emocional, espiritual y buscar ayuda psicológica, etcétera. Así que se ha visto un movimiento hacia, ¿verdad?, hacia la dirección correcta.
Pero aún así necesitamos como que crear un ambiente en el sentido de decir que se normalice el poder hablar sobre estos temas. Era que Ujú, se normalice y no hablar sobre estos temas simplemente como que para quejarnos todo el tiempo de que estamos pasando por X o Y cosas, como a veces tiende a pasar. Pero ujú. hablar sobre estos temas para que las personas, y esto es lo que me están viendo, lo que nos están escuchando ahora mismo, entiendan que uno de los propósitos que nosotros tenemos a través de esta conversación es que el que esté pasando o ha pasado por una situación similar se pueda identificar y decir, yo no estoy solo, yo no estoy sola. No soy el único ni la única que ha pasado, que ha vivido esto. Muchas personas han vivido esto. Mira, pastor, y entonces aquí yo quiero entonces ir entrando a otra pregunta que te quiero hacer, ¿verdad? Pero cuando las personas nos vean, digan, wow, mira, si un pastor ha pasado por esto. Y el pastor por lo general las personas tienen a los pastores, ¿verdad? En un cierto altar, como que son intocables en los problemas de la vida, cuando eso no es la realidad. Ujú. Y los que me conocen a mí saben, ¿verdad? Que he sido líder de jóvenes, maestro de escuela bíblica, entre otras cosas. Él defiende la fe y sin embargo ha tenido dudas. Él defiende la asistencia de Dios, pero sin embargo ha tenido ansiedad con relación a su relación con Dios. O sea, esto es algo que pasa, es algo de nuestra naturaleza humana. Lamentable, quisiéramos que no fuera así, pero es así. Así que uno de los propósitos que de este video es eso, de intentar en cierto sentido aportar a que se normalice poder hablar sobre estos temas, porque solamente hablando y dialogando es que podemos aprender, identificarnos. Y entonces con eso en mente quisiera entonces antes de seguir, ¿verdad? Con pasajes bíblicos y enseñanzas y consejos, yo quisiera que hablemos un poquito, tanto tú, primero te voy a dar la oportunidad a ti, y después entonces yo voy a compartir un poquito sobre nuestra relación con la ansiedad. Así que, ¿sabes? Yo sé que tú has lidiado con la ansiedad, ataques de pánico, yo también. Yo quisiera entonces en este momento poder, brevemente por lo menos, poder contar, que le cuente a las personas en este momento cuál ha sido tu experiencia con la ansiedad. Y yo quisiera contar la mía y después de eso entonces movernos a cómo nosotros hemos lidiado con eso. Y de esa manera poder darle la herramienta a las personas. Así que empiezo contigo, pastor. Mira, en mi caso fue para después de María, como anunciaste, después de María, esa sobreexposición y esa carga de tratar de buscar recursos, utilidades, conseguir incluso hasta baterías para las personas y ver personas que lo perdieron todo, buscando descansar prácticamente a la intemperie con lo poco que tenían. O sea, ese evento traumático me afectó en el punto de que yo trataba de resolverles y trataba de ayudarles y no encontraba nada. Entonces, todo eso se fue acumulando hasta que llegó un momento dado en que todo eso explotó, ¿sabes? Y comencé a sentir ese mareo, la vista borrosa, muchos pensamientos. Mi voz trataba de ese pensamiento, mantener un solo pensamiento en mi mente era imposible. Eso era como si tuviera 10 veces esa voz interna hablándome. Mira, las palpitaciones están altas, está la boca reseca, tienes mareos, tienes náuseas, no sientes las piernas, te duele el brazo, te duele el pecho, o sea, todo eso en cuestión de segundos y a la misma vez constante, constante, constante. Entonces, ¿cómo yo empiezo a negar? Porque te lo digo, o sea, yo no quería que fuera ansiedad, yo no quería que fueran ataques de pánico, yo prefería cualquier otra cosa menos eso, por la misma realidad que hoy estamos discutiendo. Tú sabes, un pastor no puede pasar por ansiedad, un pastor no puede pasar por ataques de pánico. La poca comunicación o educación que hay sobre estos elementos, ¿verdad? De que uno atraviese por estos procesos, la falta de fe, que mucha gente lo señala, pero luego ir descubriendo, ¿verdad? Cómo Dios está conmigo aún en el ataque de pánico. O sea, cómo Dios está conmigo aún en esa experiencia de ansiedad. O sea, y cómo yo voy poco a poco, porque sí se puede superar. Esto no te puedo decir si se va o no se va. O sea, yo sí te puedo decir que se supera. Yo he superado muchas partes en mi vida, las he enfrentado, he tenido que exponerme, pero al principio yo no me quería levantar de la cama. O sea, al principio yo no quería salir de mi casa. Yo estuve haciendo compras con mi familia y le dije, tenemos que irnos, no aguanto. O sea, y dejar el carrito con toda la compra y que mi esposa se encargara de hacer la compra en otra ocasión. O sea, son unas situaciones que son reales, o sea, porque los síntomas son reales, no es que están en la mente como mucha gente piensa, no, son reales, te controlan, te obligan a no salir. Entonces, cuando uno está con esta situación,
uno tiene que entender de que, mira, Dios, ayúdame. Aceptar que soy débil, aceptar que necesito ayuda, aceptar que no me puedo lastimar yo mismo ni reclamarme. Eso fue lo que prácticamente yo comencé a hacer, a celebrarme. O sea, yo empecé a celebrarme cada día, el ir a la tienda, el hacer compra, el ir a un supermercado, el poder hacer compra, e ir a un centro comercial y por lo menos quedarme sentado mientras mi familia está haciendo lo que tenían que hacer en ese centro comercial y llegar a casa y celebrarme, fue una de las grandes cosas que pude experimentar. O sea, pero en mi caso fue muy particular porque fue esa impotencia. O sea, fue ese exceso de trabajo, el no poder descansar, el no poder conciliar el sueño para tratar de resolverle. Y eso se fue acumulando, acumulando, hasta que llegó un momento en que sale. Sí, y eso es bien común, ¿verdad? Lo que es la sobrecarga. Es interesante porque tenemos dos experiencias bastante radicalmente distintas en cuanto al origen de la ansiedad. Lo que acabas de expresar pues, tiene mucho que ver con la carga, la sobrecarga que tienes dentro de la naturaleza de tu ministerio en tu vida personal. En mi caso, pues sí, en cierto sentido tiene que ver con preocupaciones de la vida, etcétera. La primera vez que me dio un ataque de pánico, pero en realidad no. En realidad la ansiedad que yo tengo literalmente es un desorden mental, ¿verdad? Yo fui diagnosticado, etcétera. Literalmente es algo sobre el cual yo no tengo control. Es algo que simplemente comenzó a pasar, comenzó a ocurrir de la nada y aún en la actualidad, sin ningún tipo de detonante, no importa si estoy descansado, no importa si tengo presión, estrés o no, me puede dar en cualquier momento dado. Esa ha sido mi experiencia y eso es una de las razones por la cual, especialmente al inicio, se me hizo tan difícil lidiar con esto, fue tan desesperante, porque no pude, por más que yo intentaba, no lograba encontrar la causa, no lograba encontrar el detonante, porque si uno supiera, ok, pues es porque no estoy descansando lo suficiente, pues déjame intentar descansar lo suficiente. Ujú. Si fuese porque mi relación con Dios no está bien, que ya hablamos sobre eso, ¿verdad? Pero si eso fuese el caso, pues mira, déjame entonces arreglar mi relación con Dios. Pero al no poder encontrar una causa, al no decir esto es lo que yo tengo que hacer para que ya no me den ataques de pánico, sino tener que eventualmente entrar en la realización de que posiblemente yo voy a tener que lidiar con esto de ataques de ansiedad el resto de mi vida. Es bien difícil, es bien difícil, bien desesperante. Y yo no, y obviamente pues no fue hasta que yo comencé a buscar ayuda y ayuda profesional, pero también ayuda personal, ¿verdad? En mi círculo de amistad y familia, etcétera. Pero no fue hasta que yo empecé a buscar ayuda que entonces yo adquirí las herramientas para poder enfrentar la ansiedad. Y tú dijiste algo ahorita que fue bien interesante mientras estaba hablando, dijiste que, ¿verdad? No sabes si esto se cura o no, pero tú lo has vencido. ¿Verdad? No usaste esa palabra exacta, pero básicamente lo has superado, es lo que tú dijiste. Ajá. Lo has superado, pero no quiere decir que eso ya no existe en tu vida. Y de Ujú. la misma forma, en mi caso, yo siento, y lo he declarado y se lo he dicho a personas, yo siento que ya hace varios años atrás, yo vencí la ansiedad. Ya yo perseveré sobre la ansiedad. Pero no quiere decir que la ansiedad no existe en mi vida. Ujú. Sigue siendo un aspecto activo de mi vida. Me siguen dando ataques de pánico de vez en cuando, aunque con mucha menos frecuencia. La ansiedad sigue siendo una parte de mi vida, pero cuando yo digo que la he vencido, que he perseverado, es porque he logrado aprender cómo manejarla. He aprendido cómo enfrentarla y vivir la vida y seguir adorando a Dios y seguir sirviendo a Dios y seguir siendo funcional en el mundo sin que esta ansiedad impida eso. ¿Verdad? En medio de la ansiedad yo sigo viviendo y yo creo que como mínimo eso debería ser la meta de muchos de nosotros, porque yo creo que quizás eso sea tema para otro día, ¿verdad? Pero yo creo que uno de los errores que las personas tienden a tener en cuanto a la salud mental es que están intentando buscar una cura. Y ya sea por medicamento, ya sea tratamiento psicológico, lo que sea, están buscando una cura. Como si fuese un catarro, te tomas un poquito de medicina y te cura. Y lamentablemente en la gran mayoría de los casos, problemas de salud mental no es así. En la gran mayoría de los casos, lo más que uno puede aprender a hacer es manejarla. Cómo lograr minimizar los síntomas y aprender a vivir la vida aún con esa condición de salud mental. Y yo creo que es un error pensar que si no lo has curado, entonces Dios no te ha ayudado o no lo has vencido. Es Ujú. falso. Nosotros podemos perseverar,
nosotros podemos vencer, nosotros podemos declarar de que Dios ¿verdad? Dios a mí, yo siento, ¿verdad? Y esto se escucha contradictorio. Yo honestamente siento que Dios me sanó a pesar de que no estoy curado de la ansiedad. Y es porque Dios me ha dado la fuerza, Dios es quien me ha dado la herramienta para lidiar con la ansiedad. Así como yo no puedo decir que Dios me ha sanado, porque es que Él me ha dado la fuerza, es que Él es quien me dio la herramienta, es que es por Él es que yo me levanto todos los días. Así que yo entiendo que la sanidad no es solamente la ausencia de síntomas, yo creo que tiene que ver con un aspecto de que, mira, yo puedo seguir hacia adelante. ¿Verdad? Nosotros podemos seguir hacia adelante y tú lo has demostrado, yo lo he demostrado y hay muchas personas en este mundo que han logrado demostrar se puede vivir, se puede seguir a pesar de las condiciones, nosotros podemos perseverar y seguir siendo cristianos en victoria. Claro, claro. Es que un elemento no anula el otro. O sea, y cuando tú planteas lo de la sanidad y afirmamos la sanidad, pero como tú dices, no es la ausencia del síntoma, es la capacidad que Dios nos da para poder vencer y sobreponernos a todos los síntomas cuando ocurren. O sea, porque esto no es algo que nos puede anular, esto es algo que nos enseña cada día a cómo identificar los síntomas, a cómo identificar los estresores, a cómo identificar nuestros pensamientos. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho era estas 3 preguntas. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Y qué estoy haciendo? Y yo anotaba en una libreta cada 2 horas qué estoy pensando, por qué lo estoy pensando y qué estaba haciendo. Y descubrí en 2 días que hice ese ejercicio que la mayoría de las veces que yo estaba sin hacer nada era cuando me daba más ansiedad. Mientras me mantenía ocupado, no me daba ansiedad. Claro, te estoy hablando de mi ejemplo. Puede que en el universo de las personas que nos están viendo y escuchando, pues ocurra de otras maneras y puedan tener otras respuestas. Y a eso yo le llamo sanidad. Sanidad va más allá de que el síntoma desaparezca. Sanidad va al aspecto de que cuando el síntoma vuelve y aparece, Dios me da la fortaleza, Dios estuvo conmigo, he vencido. O sea, la ansiedad es molestosa, la ansiedad es desagradable, pero en medio de todo eso, nosotros podemos levantarnos y podemos fortalecernos. Y si me permites algo que me pareció muy interesante para compartirlo, es que el psicólogo, como tú dices, mira, hay que buscar ayuda profesional. Y nosotros tenemos que dejar el estigma de que los psicólogos no son de Dios. Hay muy buenos psicólogos cristianos. ¿Y el por qué debemos buscar una persona que nos ayude? Porque va a ver el punto ciego que nosotros no estamos viendo. Jetro fue el punto ciego de Moisés. O sea, para Moisés poder enfocarse en atender su familia y el pueblo de Israel correctamente, tuvo que venir Jetro a reorientarlo. Hay un psicólogo, psiquiatra, Thomas H. Holmes, que él escribe sobre la escala de reajuste social. Entonces, él plantea que solamente nosotros, el ser humano promedio, puede lidiar con 300 unidades de ansiedad. Entonces, en esa escala, tal vez puedan buscarla más adelante en internet y hacer el ejercicio. Él le hace una numeración a cada una de las siguientes. Por ejemplo, muerte del cónyuge, eso equivale a 100 unidades, un divorcio equivale a 73. Entonces, cuando tú miras, mire, nosotros pasamos un huracán, nosotros pasamos la situación política del 2019, el verano del 2019, que para bien o para mal nos afectó de alguna u otra manera. La inestabilidad política en nuestro país nos afecta. Y más que en este país se habla más de política que de béisbol y baloncesto. O sea, tenemos ahora lo que ocurrió el temblor de tierra, el terremoto de enero. En febrero otros casos. Y cuando tú vienes a ver todos esos reajustes, nos traen ansiedad. Entonces, cuando tú vienes a ver, tus niveles están bien altos. O sea, esas unidades de tensión que podemos soportar nada más que 300, están sobre los 400, los 500, los 600, los 700. O sea, que es una realidad que nosotros tenemos que diariamente, mira, procurar vaciarnos, procurar despejarnos, procurar en estos reajustes de nuestra vida. Mira, llevamos 100 y pico de días que prácticamente nuestra libertad está controlada o semicontrolada. O sea, y eso también nos afecta en nuestra personalidad. Hay unos que tienden a ser más introvertidos, otros más extrovertidos. Y es bien interesante, Manuel, porque dice, pero mira, él está hablando y está hablando muy bien,
Porque controlamos ese ambiente. Pero ponme a mí en un ambiente desconocido y yo voy a reaccionar de una manera completamente diferente. O sea, yo voy a un lugar que desconozco y yo empiezo a buscar la salida de emergencia automáticamente. O sea, porque ya eso es parte de mí. Cómo yo voy a reaccionar ante posibles eventos. Y eso pues me ha ayudado a mí en muchas cosas en mi vida. O sea, que nosotros tenemos que aprender a lidiar con esta realidad, con estas experiencias, que es parte de nuestra personalidad. Y una de las cosas más interesantes que yo experimenté fue que me invitaron a predicar una actividad de jóvenes y todo el culto estuve bien hasta que me dieron la parte, y cuando me dan la parte para empezar a predicar, ahí me comenzó el ataque de pánico. Entonces, yo pedí una silla y alguien me llevó un atril y yo me senté y prediqué. Y como dice la escritura, bástate en mi gracia. Yo terminé de predicar con el ataque de pánico horrible. La experiencia fue bien horrible. Sin embargo, las personas se me acercaron porque sentían como si el maestro estuviera en la barca y ellos a la orilla del mar. O sea, y uno dice acá, wow, y aún así Dios se glorifica. Pero en medio de todo esto, no es nosotros, es Dios, cómo Dios lo hace. Sí, sí, ya me estaba hablando, ¿verdad? Me recuerda la primera vez que a mí me dio un ataque de ansiedad, justamente a punto de predicar y me puedo identificar contigo, no es fácil y tuve que, ¿verdad?, enfrentarlo. Y tuve un tiempo así en donde cada vez que yo iba a predicar o algo así me daba ansiedad, era bien difícil. Hay dos comentarios aquí que quisiera leer porque yo creo que me ayudan a enfatizar dos puntos importantes. Uno es de Carla Santiago Figueroa. Ella dice que es tan difícil y más cuando uno tiene que seguir siendo funcional para otros. He aprendido a entender los procesos. Y eso último que ella dijo de aprendido a entender los procesos, yo creo que es bien importante porque me viene a la mente una de las cosas que más a mí me ayudó a lidiar con la ansiedad fue aprender lo que era la ansiedad. El mero hecho de que yo empecé a estudiar y empecé a aprender qué es la ansiedad, cuáles son las diferentes causas, cuáles son los síntomas, a la vez que yo le puse un nombre, a la vez que yo pude identificar qué era lo que estaba ocurriendo en mí, lo hizo mucho más fácil poder lidiar con el proceso, con la situación. Y yo creo que por eso esta conversación es tan importante, por eso en la iglesia es tan importante poder hablar de estas cosas, porque muchas personas simplemente necesitan poner, en cierto sentido, ponerle un nombre a esto, pero más allá de eso, aprender, educarse sobre estos temas. Pues yo creo que el mero hecho de que podamos aprender sobre estos temas nos ayuda muchísimo sobre cómo enfrentarlo. Y eso es una de las cosas que a mí me ha ayudado el proceso psicológico. Yo tuve un año en un instituto que lidian con ansiedad y depresión. Si no me equivoco, fue en Río Piedra. Un año cogiendo terapia todos los lunes. Y una de las cosas de lo que me ayudó eso a mí era simplemente el mero hecho de que yo siempre salía de ahí con una herramienta nueva. Y yo siempre salía de ahí con un conocimiento nuevo. Entonces yo venía para acá, para casa, y yo hacía lo mismo que tú dices que haces ahora, que era escribir. Ok, cuando me daba ansiedad, yo escribía qué es lo que siento, qué es lo que estoy pensando, qué estaba haciendo en el momento que me da ansiedad y cómo yo reaccioné. Y nada más el poder catalogar todo esto y hablarlo y aprender y educarme me ayudó un montón para lidiar con esto de la ansiedad. El segundo comentario que quise leer es de María Palermo. Dice que hay que cogerlo con calma y no abandonar a las personas que padecen de ansiedad. Y eso que ella dijo de abandonar a las personas que padecen de ansiedad, eso es el segundo punto que yo quise enfatizar aquí. El primero es educarse, aprender sobre esto. El segundo es apoyo. Es bien importante tener personas a tu alrededor y uno también ser una persona de apoyo para otro. Y yo creo que eso es una de las funciones claves de la iglesia. La iglesia está ahí para evangelizar, glorificar a Cristo, etcétera. Pero una de las funciones esenciales de la vida de la iglesia es apoyo. Es una comunidad, es un cuerpo. Se supone entonces que nosotros estemos ahí para precisamente que las personas cuando estén pasando por estas situaciones encuentren en la iglesia, además de ayuda profesional, encuentren en la iglesia un lugar de apoyo, un refugio, que puedan encontrar en cierto sentido un refrigerio, que yo no sienta que mientras estoy en este círculo de personas cristianas, yo no puedo hablar sobre mi ansiedad o sobre mis dudas o sobre mis problemas, porque eso es una debilidad, o eso implica que no tengo tanta fe, o eso implica que no soy tan cristiano, etcétera. Y no. Y por eso es una de las razones por las cuales yo te agradezco esta oportunidad, ¿verdad? Este momento de conversación, pastor, porque tú siendo pastor y admitiendo, ¿verdad?, tu proceso, pero también abriendo las puertas para que las personas puedan entonces conversar
y sentir que tienen personas a su alrededor que lo apoyan. Ese aspecto de apoyo es bien, bien importante, ¿verdad? En mi caso, una de las cosas que también hubieron varios procesos que fueron claves en eventualmente yo vencer la ansiedad. Uno de ellos fue cuando me di cuenta que no estaba solo. Cuando una persona literalmente me dijo, mira, eso también me pasa. Y al yo sentir que esto es algo que le pasa a otros también, yo me sentí como que este alivio de, wow, quiere decir que yo puedo hablar sobre esto. Quiere decir que yo puedo admitir que estoy pasando por esto. No soy el único. No me estás viendo como que esto es algo malo. Esa libertad de sentir que yo puedo hablar sobre esto libremente y que hay personas como yo que también están padeciendo de esto. Eso fue tan libertador para mí, pastor. Fue tan libertador para mí que eso fue lo que me ayudó a mí a decir, ¿sabes qué? Yo voy a enfrentar esto. Ese fue el día en que yo tomé la decisión de decir, yo voy a enfrentar esto. Y lo enfrenté y lo vencí. Todo simplemente por una persona que simplemente dijo, que a lo mejor ni lo dijo con ese pensamiento en la mente. Simplemente porque la persona me dijo, yo también paso por esto. Eso nada más fue suficiente para darme a mí la fuerza para seguir hacia adelante. Así que ese apoyo es bien, bien importante. Sí, mira, mencionaste algo que me da pie para entrar en un pasaje bíblico, la debilidad humana. Somos débiles, somos débiles. Vivimos y habitamos en un cuerpo imperfecto, ilimitado. O sea, nosotros no somos perfectos y no podemos, no tenemos los recursos ilimitados. O sea, estamos en un cuerpo limitado por muchas cosas. Fíjate lo que nos dice la Escritura, y vamos a ir, este fue el pasaje que a mí me sanó en el aspecto de aceptar lo que tengo y seguir hacia adelante. Lucas capítulo 22, versos del 39 al 46, y dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y se le apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús está tratando de resolver algo el jueves que tiene fecha de viernes, y eso es la ansiedad. O sea, la ansiedad es tratar de resolver, no el presente, es lo que vamos a hacer dentro de una hora, dentro de 2 horas. O sea, la ansiedad está ligada a los eventos más adelante. La depresión está amarrada a los eventos del pasado. Entonces, Jesús está diciendo, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesús está bien ansioso. Está extremadamente ansioso. Al punto de que, mira lo que dice el verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. O sea, Dios tuvo que enviar un ángel del cielo para poder socorrer a su hijo. Y estando en agonía, Lucas es doctor. O sea, Lucas es de los que escriben el tratado de Lucas y de hecho, y trata de ser bien explícito en lo que está ocurriendo. Lucas está diciendo, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, Jesús estaba experimentando una taquicardia horrible. Estaba experimentando un torrente de pensamientos horrible. Está experimentando la soledad porque los discípulos se están quedando dormidos. Jesús está experimentando el abandono porque nadie está con él. Jesús está experimentando lo que experimentaríamos cada uno de nosotros por nuestra debilidad humana, porque la debilidad humana, Manuel y amigos que nos escuchan, no es sinónimo de pecado. Nuestra debilidad humana está para reconocer que Dios tiene que habitar en nuestras vidas para nosotros seguir hacia adelante. Y ahí amarramos excelentemente lo que tú decías al principio. ¿Sabes? Cuando yo comienzo a educarme, yo comienzo a sanar, aunque me sigan dando los ataques, aunque me siga dando la ansiedad, yo soy sano porque estoy educándome en cuanto a esto. Cuando Jesús se levanta de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. O sea, Jesús está en un ambiente bien tenso. Sus niveles de ansiedad, si nos vamos a llevar por lo que dice el psiquiatra y psicólogo Thomas H. Holmes, tiene que estar sobre los 500 para arriba. ¿Sabe? ¿Valió la pena todo este sacrificio? O sea, en la mente de Jesús está eso. O sea, yo voy ahora a cumplir la misión y la pasión. Y si estos se van corriendo, que fue lo que hicieron, y si estos al final se huyen, o sea,
cuando uno construye el texto bíblico y lo empieza a mirar con los lentes de la misericordia, como decía Palermo, o sea, tenemos que acompañar a la gente. A veces estar ahí, aunque uno permanezca en silencio. Fíjate que en el libro de Job, cuando Job tiene las pérdidas de sus hijos e hijas, Job tiene las pérdidas de su ganado, Job tiene las pérdidas de sus posesiones, Job pierde prácticamente todo y sus amigos, mientras estuvieron callados, estuvieron bien. Tan pronto los amigos comenzaron a hablar, metieron las patas. Esto es a consecuencia de algo que tú hiciste y nunca confesaste. O sea, ahí comenzó el querer ser sabio en estos procesos, nos puede lastimar. Mire, acompañe a la gente. Jesús necesitaba acompañamiento y no lo hubo. O sea, como planteaba de apellido Santiago, Carla, o sea, cómo nosotros tenemos que responder cuando prácticamente es nuestra obligación, no es responsabilidad, porque responsabilidad es cuando tú respondes con la habilidad, pero en este caso es prácticamente tu obligación. Si no lo hago yo, no lo haga más nadie. Pero entonces el proceso es que ese constante fluir de adrenalina, que fue lo que le pasó a Elías, o sea, Elías estaba en un momento tan grande de adrenalina que cuando todo eso acabó, salió corriendo, sin sentido, sin rumbo. Entonces, si nosotros no empezamos a trabajar nuestra vida, no, yo necesito tiempo de descanso, hay que buscarlo. Hay que buscarlo, hay que buscar momentos donde uno pueda esparcir, donde uno pueda liberar tensiones, porque si no, nos vamos a sobrecargar. Y si quisiera ayudarles en esta noche, es eso, a que usted comience a buscar estrategias para liberar toda esa ansiedad. Entonces, cuando yo miro a Jesús, yo digo, espérate, si a este hombre le pasó lo que a mí me pasa y aumentado, porque yo todavía no he sudado sangre, pero Lucas dice que él sí. Sí, definitivamente, ¿verdad? Yo quiero aprovechar, entonces ya vamos a ir cerrando ya mismo, ¿verdad? Dos puntitos adicionales. Quisiera tocar, mira, estaba hablando de Jesús, ¿verdad? Me viene a la mente por lo menos el pasaje que a mí me ayudó. Así que quisiera cerrar esto con dos cosas, pastor. Uno de ellos es consejos finales. ¿Qué consejos finales nosotros podemos tener para las personas que están lidiando con ansiedad o con problemas de salud mental en general? Y segundo, quisiera cerrar esto con un punto final sobre cuál es nuestra responsabilidad como iglesia, o no responsabilidad, cuál es nuestro rol, cuál es el rol de la iglesia dentro de esta sociedad específicamente relacionada a la salud mental. Así que en cuanto a consejos finales, yo quiero compartir algo que fue, tú compartiste cuál fue el pasaje que a ti te liberó. Yo quiero compartir el pasaje que a mí me liberó, que ya lo he citado varias veces, ¿verdad? Pero quisiera en el contexto de 2 Corintios 12, que Pablo tiene ¿cómo se le llama? El aguijón. El aguijón. Entonces él tiene el aguijón, que no sabemos lo que es, ¿verdad? Si es una condición física, no sabemos realmente qué fue el aguijón. Es algo que lo estaba atormentando, algo que estaba padeciendo. Y él le pidió, dice 2 Corintios, que él le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara. Y Dios no se lo quitó. Y yo creo que eso es algo que a veces se nos hace bien difícil lidiar con eso. De que estamos en una condición, un padecimiento, un sufrimiento, lo que fuese, y le pedimos a Dios, Dios, líbrame de esto. Y la respuesta de Dios no necesariamente es, sí, está bien, te voy a librar. En ocasiones tenemos que seguir enfrentando y viviendo con esto. En el caso de Pablo, pues obviamente pues, tiene un propósito espiritual. Pero mi punto es lo siguiente, cuando Dios le responde a Pablo, él le dice a él en el verso 9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ese momento cuando yo leí eso, yo empecé a reflexionar sobre todo mi proceso de ansiedad. Que sí, hubo un tiempo en donde yo me encerré, no podía salir, pero a pesar de todo eso, yo seguía sirviendo en la iglesia. Yo seguía predicando, yo seguía trabajando con jóvenes, yo seguía dando clases bíblicas, a pesar de esas luchas internas. Y cuando yo leí este pasaje, me di cuenta de varias cosas, pero una de ellas fue que me di cuenta que mi ansiedad era en mi caso, no estoy diciendo que esto es el propósito de la ansiedad en la vida de la gente, no. En mi caso, personalmente, yo me di cuenta que mi ansiedad servía como un recordatorio de cuánto yo dependo de Dios. De que sin su fuerza, sin su poder, yo no podría hacer nada. Que si fuese por mí, yo estaría encerrado, yo estaría perdido en la ansiedad. No puedo salir de casa, no puedo hacer nada porque siempre tengo ataques de pánico, siempre me estoy sintiendo mal, no puedo comer, etcétera. Que si fuera por mi fuerza, yo me hubiera rendido hace tiempo.
Cuando yo leí ese pasaje, yo me di cuenta que la razón por la cual todavía yo no me había rendido era porque Dios estaba conmigo, porque era Él que me estaba dando la fuerza. Así que yo creo que una de las cosas que yo quisiera aconsejar a las personas que nos están escuchando ahora mismo es que recuerden, aun cuando no se siente así, Dios sí está contigo. Dios sí está dándote la fuerza. Dios sí está en el proceso. Y si entendemos que Dios es perfectamente soberano, más todavía, porque si Dios es perfectamente soberano, quiere decir que hay un propósito detrás de todo esto. Quiere decir que hay un fin. Quiere decir que hay una meta final. Así que eso debería de llenarnos a cada uno de nosotros de esperanza. Eso fue lo que me llenó a mí. Yo me llené de esperanza porque yo supe en ese momento que no solamente que Dios me estaba dando fuerza y que yo dependo de Él, sino que también yo entendí que hay un propósito, hay un final y que en ese final yo lo voy a ver porque yo he entregado mi vida a Cristo, así que eso me llenó de esperanza. Y cada día que yo me levanto, a pesar de que en ocasiones son días malos, la mayoría del tiempo son días buenos, pero hay días bien malos, yo sigo hacia adelante porque yo digo, hay esperanza en Cristo. Ujú. O sea, Dios me ha dado esperanza, así que yo les exhorto a todo el mundo que esté pasando por una situación similar que recuerden que hay esperanza, siempre hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es real. Si está Dios en tu vida, siempre hay esperanza. Así que no pierdas esa esperanza. Eso es uno de mis consejos principales es eso. No pierdan esperanza, sigan luchando. Amén. Mira, por esa misma línea, a mí me ayudó, a mí me ayudó a organizarme, a mí me ayudó a administrar mejor mi tiempo, a planificar mi salida y a atenderme, porque muchas veces nos damos, pero se nos olvida atendernos. Y cuando hablo de atenderte es que, mira, si te gusta la playa, ve un día a la playa a tirar piedra o a coger sol. A mí me ayudó el tomar sol y cuando me siento como que un poco ansioso, me voy a coger sol, abro los brazos, me quito los tenis, camino sobre la tierra, camino sobre el pasto, sobre piedra. O sea, como que comienzo a tener ese tipo de experiencias completamente diferentes. O sea, a mí me ayudó a reconocer que soy vulnerable y a reconocer que dependo, como tú dices, de Dios. Y esto me ha servido para conectarme con muchas personas que pasan y han atravesado lo que yo paso. Y de alguna manera los reoriento y las reeduco y les digo, mira, no estás solo, vamos a ayudarte. Esto es día tras día. Van a haber días en que me levanto y viro el mundo al revés. Y van a haber días en que me pesa levantarme. Y van a haber días, Manuel, en que no me quiero levantar. O sea, pero tengo que tomar esa decisión, o sea, de comenzar a trabajarlo conmigo, comenzar a trabajarlo, a reconocer que esto es un proceso que en mi vida me va a ir perfeccionando. Mira, que quiero finalizar con esto, con este pasaje, pero es muy importante que la iglesia abra los brazos y sea empática. Y esto es más allá de abrazar las personas y dejar de que ellos lloren. Sí, mira, hay personas que necesitan llorar y que esa es su manera de expresarlo. Hay personas que solamente en el silencio se quedan y uno los acompaña. La iglesia tiene que cambiar su discurso, tiene que cambiar su predicación en el aspecto de no señalar ni juzgar a estas personas que atraviesan por estas situaciones que son reales. O sea, que últimamente estamos viendo más libros que se están inclinando a esta realidad, o sea, a que se cultive una espiritualidad saludable. O sea, de esto no es de yo llegar a la iglesia y empezar a brincar y saltar y danzar. Si lo haces bien, yo no tengo ningún problema, pero a veces no cultivamos el silencio, porque el silencio nos obliga a mirarnos, a reconocer qué áreas yo tengo que atender. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar un discurso, una predicación que sea diciéndole a las personas, mira, te vas a caer, pero cuando tú te caigas, yo quiero que sepas que yo voy a estar contigo para ayudarte a levantar. De que esto no tiene nada que ver con tu relación con Dios, esto no tiene nada que ver con que tengas un pecado oculto, sino que esto tiene que ver con que eres humano, porque Jesús era humano y en el Getsemaní se cayó, que tuvo que venir un ángel a levantarlo, tuvo que tener una teofanía, por decirlo de esa manera, para que él pudiera recibir fuerza, más allá de las que nosotros recibimos cuando nosotros nos caemos. O sea, el pasaje de Primera de Pedro, mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 7 en adelante, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Volvemos al ejemplo de Dios. Él tiene cuidado.
con nosotros. No nos exige, no nos obliga, no nos maltrata, no nos excluye, nos cuida. Sed sobrio, entendamos, velemos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El pasaje 8 no tiene nada que ver con el pasaje 7 de la ansiedad. Son unos dilemas que está experimentando Pedro con la iglesia que están haciendo y que está siendo perseguida. Y ahí viene la imagen de Satanás como un león. No es por tu ansiedad. Dice, echa toda tu ansiedad. No es pecado. Esto no es un ataque, ¿verdad? Resistamos al enemigo en la fe. Pero mira lo que me adelanto. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. La Biblia, la Escritura no nos exime de problemas, ni de crisis, ni dolores, frustraciones, ni nada de eso. El Padre tampoco, el Espíritu Santo tampoco y Jesús. Ninguno de la Trinidad nos ha dicho que no vamos a padecer. No, vamos a padecer. Pedro lo está diciendo aquí, pero nos sigue diciendo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione. Él mismo nos afirma, nos fortalece y nos establece. Y nosotros hoy hablamos no desde una sanidad total, sino desde una sanidad completamente restauradora, donde cada día enfrentamos los eventos que nos pueden alterar, que nos pueden descontrolar y que nos pueden provocar la ansiedad y los ataques de pánico. Y es muy importante que la iglesia entre en ese diálogo con las personas. Amén. Así que nada, gracias pastor, ¿verdad? Por este momentito que hemos sacado juntos. Hay muchas más cosas que nosotros podríamos hablar, ¿verdad? Pero obviamente pues dentro del tiempo limitado no queremos tener a la gente aquí hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana hablando. Pero yo creo que hemos tocado bastantes cosas importantes. Yo les quiero, ¿verdad? Decir a las personas, ¿verdad? No, busquen ayuda, busquen ayuda, o sea, profesional especialmente, no le tengan ese miedo a psicología, psiquiatría, lo que sea, eso, Dios puede usar a esas personas también, ¿verdad? Para ayudarte y para sanar como iglesia, seguir siendo un lugar de refugio, lugar de apoyo, hablemos más sobre estos temas, tengamos más empatía, etcétera. Coman bien, descansen bien, busquen la forma de liberar el estrés y la sobrecarga. Hay muchos factores que uno puede hacer para mejorar. El punto es, toma acción. No sigas esperando hasta que las cosas empeoren. Se puede vencer, siempre hay esperanza. Aquí tenemos 2 personas que lo hemos vencido con la ayuda de Dios y ustedes también lo pueden hacer. Así que nada, pastor, no sé si tienes algo adicional que quieras añadir. Si de lo contrario, pues vamos cerrando. Darte las gracias y felicitarte por la iniciativa. Valoro tu valentía de atreverte a exponerte con la intención de sanar, así que junto a ti celebro esto y caminemos ayudando y evangelizando y haciéndole ver a las personas que Cristo ha estado con nosotros y que hemos atravesado el valle de sombra y de muerte y que podemos afirmar no temeremos, pero ese no temeremos no significa que no van a venir, no, es que cuando lo volvamos a enfrentar no temeremos mal alguno. Gracias, Manuel, de verdad. Gracias a ti, pastor, gracias a todos los que se conectaron y nada, sigan compartiendo el video, aunque nosotros vamos a cortar ahora, sabes que el pastor se me olvidó, yo empecé el video haciéndolo para subirlo a YouTube y a mitad del video pues me di cuenta que no lo estoy grabando, así que se va a quedar en Facebook, pues, pero nada, en Facebook, en las redes, pues lo sigan compartiendo para que otras personas lo puedan ver más adelante y nada, gracias a todos, gracias pastor, Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Bye.